Bien, vamos a estudiar las cadenas. Ya os he comentado en más de una ocasión que el tratamiento de cadenas es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a solicitar la información al usuario a través de cadenas. Y lo primero que tenemos que hacer siempre cuando le solicitamos la información es validar esa cadena. ¿Vale? No podemos tomar una información que no es válida, que no hemos contrastado. ¿Vale? Imaginaros que pedimos un DNI. Sabéis que el DNI, pues los números del DNI tienen asociado una letra, ¿no? Que se corresponde a través de una operación, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros solicitamos el DNI de esa cadena donde el usuario mete los números y las letras, tenemos que sacar por un lado los números, convertir esa cadena de números en números, hacer la operación correspondiente, extraer de la cadena el carácter que está al final y comprobar que ese carácter se corresponde con la operación que hemos hecho. Otro ejemplo, pues no sé, una cuenta bancaria. Las cuentas bancarias llevan unos dígitos de control que se obtienen a partir de una serie de operaciones que hay que hacer con otros dígitos de la cuenta, como es la sucursal, eh, la entidad, el número de la cuenta. Bueno, pues cuando el usuario mete, pues le solicitamos el número de cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que los dígitos de control son los que tienen que ser. Vale. En definitiva, es muy importante, ¿vale? Prestarle mucha atención porque vamos a necesitar procesar las cadenas de aquí a final de curso. Y yo entiendo que no es complicado, y no es complicado por una sencilla razón. La clase string, que la utilizamos para almacenar cadenas, es una clase, no es un tipo de dato primitivo. Lo que pasa que la clase string es una clase particular en la que nosotros podemos declarar un tipo de dato pues de forma similar y utilizarla de forma similar a como utilizamos los tipos de datos primitivos, ¿vale? En principio, pues nosotros deberíamos hacer algo así, ¿no? Para declarar una variable de tipo string, pues deberíamos hacer string, ¿vale? Que es la clase, el objeto que se va a crear, porque sería un objeto igual a new string, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos un objeto de tipo string y podríamos utilizar pues los métodos que tenga, nombre, punto, ¿vale? Para asignarle, ¿vale? Para asignarle ahora los valores, etcétera, etcétera. Utilizando, ¿vale? Podemos utilizar aquí para, si nombre, por ejemplo, nosotros queremos, ya que tenga un contenido, pues utilizando el propio constructor, pues podríamos haber puesto Jesús, ¿vale? Y tendríamos una variable de tipo string que ya contiene Jesús. Bueno, pues esto nosotros no lo hacemos, ¿vale? Nosotros directamente, pues la utilizamos como si fuese una variable primitiva, ¿vale? Y ponemos, pues, Jesús. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esta es una de las características. Como hemos dicho, es una clase. Ya sabemos, aunque todavía no hemos profundizado en el tema de las clases, que las clases, además de contener la información, o sea, esta variable, este objeto nombre, contiene esta información que es Jesús, pero además contiene una serie de métodos que yo puedo llamar y que me van a dar pues, información o van a realizar determinadas tareas sobre el contenido que tiene en este caso de Jesús. ¿Vale? Bueno, pues aquí os muestro pues los métodos más usados, por lo menos los que vamos a utilizar nosotros, de las cadenas. ¿Vale? Vamos a comentarlo. Y aquí
bueno, aquí ya lo he ejecutado, aquí tenemos, vamos a ir comentándolo de uno a uno. Bueno, otra cosa que quería comentaros, una característica de las strings son, las cadenas son inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo declaro nombre Jesús, bueno, pues se ha reservado un espacio de memoria, como ya sabemos, donde se almacena, pues en este caso, esa información, Jesús, además de otras cosas, ¿no? Porque esto es un objeto, ¿vale? No es una variable primitiva. Si yo ahora cojo y digo nombre igual a Pepe, bueno, pues lo que sucede es que se crea, se coge otro nuevo espacio de la memoria donde ponemos Pepe. O sea, ahora el objeto nombre va a apuntar a otro espacio de la memoria. No se utiliza el mismo espacio de la memoria, ¿vale? Que modificamos el contenido. Una vez que nosotros hemos declarado un objeto, en este caso nombre, ¿no? Y le hemos asignado este valor Jesús, eso ya no podemos modificarlo. Cuando hacemos esto, nosotros, pues, la sensación que tenemos es que hemos modificado esa variable. No, lo que hemos hecho es como crear otra variable. Es como si ahora hubiéramos de nuevo instanciado nombre, de nuevo, con otro contenido. ¿De acuerdo? Bueno, lo sepáis, aunque no, para nosotros este proceso es igual que si hubiésemos reservado, como si hubiésemos utilizado el mismo espacio de memoria, ¿no? Sin embargo, hombre, deberíamos tenerlo en cuenta si la variable, ¿vale? En este caso nombre, si nosotros tuviésemos un algoritmo donde esta variable está cambiando muchísimas veces de valor, ¿vale? Imaginaros que está cambiando constantemente, ¿vale? De valor. Bueno, pues tendríamos que pensar en otra forma de hacerlo, ¿no? Porque cada vez que está cambiando de valor, ¿vale? Imaginaros que durante un proceso, pues muy largo y está cambiando constantemente de valor. Estaríamos dejando mucha basura, ¿vale? Dejando mucha basura en la memoria y generando, teniendo que reservar espacios nuevos para esa variable. En ese caso, en el caso de que tuviésemos una variable de tipo cadena, nosotros la vamos a utilizar poco, ¿vale? Que estuviese cambiando constantemente de valor, más que una variable de tipo string, utilizaríamos otra clase que es la string buffer, ¿vale? String buffer, que sería más adecuada para una variable de tipo cadena que está cambiando constantemente, ¿vale? Esta clase ya no se utiliza como la string, ¿no? Tendríamos que instanciar el objeto de la manera que hacemos normalmente, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa, que es conocer los métodos que tienen las cadenas que yo puedo llamar y que me van a ayudar a procesar esa información que allí tenemos. Bien, bueno, el primero es el punto len, igual que los arrays. Una cadena en definitiva es un array de caracteres. Una cadena es un array de caracteres. Pues yo puedo poner cadena.len y me va a devolver el tamaño. O sea que yo de una cadena voy a saber siempre el tamaño que tiene. ¿Vale? A ver por dónde lo tenemos. Propiedades de las cadenas, charat. El tamaño, ¿dónde está? Un segundito. Sí, lo tenemos aquí, ¿vale? Que no se veía. El tamaño de bienvenido a la clase de programación, o sea, el tamaño de esta cadena que tenemos aquí, ¿vale? Es de 40 caracteres, ¿vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros métodos? Vamos a ver los que son, repito, no todos los que tienen, sino los que son más interesantes. Bueno, pues tiene un método charat que vamos a utilizar mucho, ¿vale? Normalmente os pongo cuando son muy usados, lo pongo aquí, ¿vale? Muy usado. Charat me devuelve, os he dicho que las cadenas son array de caracteres. Bueno, pues habrá muchas veces en las que yo necesite acceder a esos caracteres y extraerlo, ¿vale? Para procesarlo. Bien, pues con charat y el índice, las cadenas son arrays de caracteres, empiezan por lo tanto en la posición 0, ¿vale? Entonces, mediante el método charat y el índice puedo extraer el carácter. Fijaros, cadena charat de X,
Pues estoy extrayendo el primer carácter, ¿vale? Lo que pasa es que yo estoy ahora, ¿veis aquí? Estoy extrayendo la B, me ha devuelto la B. Como estoy en un bucle, voy a extraerlos todos. Pues luego extraigo, aquí lo estoy separando con el guión. Luego estaría extrayendo el carácter 1, que es la I. ¿De acuerdo? Entonces es un método muy interesante y que vamos a utilizar también bastante para extraer los caracteres de una cadena y poder procesarlo, ¿vale? Me lo devuelve como tipo char, ¿de acuerdo? Muy utilizado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la cadena transformada en caracteres. Y aquí lo estoy sacando de uno en uno, ¿de acuerdo? Bien, otro método que también es muy usado, substring. Pues habrá veces que me interese, en vez de sacar un carácter, extraer una subcadena, ¿vale? Extraer una subcadena, una parte de la cadena, ¿vale? Fijaros, cadena substring 1, 3. Y fijaros lo que me devuelve, la I y la E, ¿vale? Acordaros que este es el tamaño. 1, hemos dicho 1, 3, me ha extraído desde el carácter 1, ¿veis? La I la tengo aquí. Y hemos dicho hasta la 3. 0, 1, 2 y 3. La 3 sería hasta la N, ¿no? Me extrae uno antes. Si yo digo hasta la 3, me extrae hasta el 2. ¿Vale? Un carácter antes. ¿De acuerdo? Pues substring 1, 3 me habría extraído o me extrae de la I a la N. A ver, fijaros aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Imaginaros que yo quiero extraer bienvenido. ¿Qué tengo que poner como el último carácter? Creo que es el 9, ¿vale? Si no me he equivocado. Yo pondría que quiero extraer desde el carácter 0 hasta el 10, ¿vale? Si quiero extraer hasta el 9 tengo que poner uno más. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos da. Hay errores. ¿Qué ha pasado aquí? Un segundito que sea en algún lado hemos metido un error. Un segundo. Bien, nos está dando aquí un error, ¿vale? En nombre, porque aquí arriba, ahora cuando os estaba explicando el tema de las cadenas, veis que yo he declarado aquí nombre y aquí abajo también lo tenemos declarado, ¿vale? Por aquí también tenemos declarado la variable nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar esto de aquí. Voy a comentarlo. Voy a guardar. Vale. Vamos a ejecutar. Bien, y ahora aquí lo tenemos. ¿Veis? Me ha extraído ahora bienvenido. Estamos en substring. ¿Vale? Quiero extraer hasta el carácter 9, pues le digo del 0 al 10. Si yo digo cadena substring 2, fijaros, tenemos aquí bienvenido 0, 1 y 2, ¿vale? Me extrae desde el 2 en adelante, ¿vale? El 2 es el carácter, es la E, pues del 2 en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, muy sencillito y muy útil el tema de la substring, ¿de acuerdo? Muy usado. ¿Qué más? El método index of, ¿vale? Fijaros que me devuelve un entero. Index of dice, vamos a ver aquí, dice, devuelve el índice en el que aparece por primera vez la string que le paso de argumento, ¿vale? A partir del índice especificado en el segundo argumento. Recordar que una string está indexada, o sea que está ordenada. Si el índice a partir del que se inicia la búsqueda no existe, devuelve un -1, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Fijaros, estábamos aquí tenemos el index of. Hemos dicho, cadena, yo sobre esta cadena, que es bienvenido a la clase de programación, o sea, esta variable string, cadena es bienvenido a la clase de programación. Yo en esta cadena quiero buscar clase, ¿vale? Fijaros, clase está aquí. O sea que clase es una subcadena
que está dentro de la cadena principal, o sea que me la va a buscar. ¿De acuerdo? Bueno, pues me dice que empieza en la posición 16. Cuando encuentra la subcadena, me dice dónde empieza. Que me puede servir o no. Yo simplemente viendo que me devuelve un número positivo, quiere decir que la subcadena pertenece a la cadena. Me puede interesar o no dónde empiece. Fijaros, teníamos que hasta aquí era 9, esto es 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Correcto. ¿Vale? Cadena index of. ¿Vale? Y aquí le estoy mandando no una subcadena, sino un carácter. Eso ya también os lo he comentado, ¿vale? Los métodos, si os fijáis, si yo cojo y pongo aquí, voy a abrir aquí un hueco. Si yo pongo cadena punto index, veis que hay muchos index of, ¿vale? Hay uno que recibe un carácter ch, ¿vale? Tipo entero, otro que recibe una cadena. Nosotros estamos viendo algunos métodos, ¿vale? Bueno, eso se llama sobrecarga. Sobrecarga son métodos que se llaman igual, pero reciben distinto parámetro, ¿vale? Bueno, pues el index of nosotros podemos mandarle para buscar una subcadena, clase, o puedo también utilizarlo para buscar un carácter, como en este caso es la O, que me está diciendo que la primera vez que la encuentra, ¿vale? Porque puede haber más de una O, pero me dice la primera vez que lo ha encontrado, que está en la posición 9, ¿vale? Y en este caso, fijaros, estoy intentando buscar el carácter X, que no está, pues me devuelve un -1. O sea que cuando el elemento no esté, me va a devolver un valor negativo. ¿De acuerdo? Bien, pues como estábamos diciendo, este método de búsqueda también es muy interesante, ¿vale? ¿Qué más? Otro método más. El método equals. El método equals lo vamos a utilizar para comparar dos objetos. Los objetos se comparan mediante el método equals. Y las strings son objetos, ¿vale? Por lo tanto, cuando queramos saber si dos cadenas son iguales, no podemos utilizar el igual, sino el método equals, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, nombre Antonio y Antonio. Si yo quiero saber si son iguales, pues digo, quiero saber si nombre equals nombre 2, ¿vale? Esto devolvería un verdadero o un falso, ¿de acuerdo? En este caso, a ver por dónde íbamos, me devolvería, ¿veis? Verdadero, ¿vale? Aquí veis que nombre lo he cambiado a Antonio. Si yo utilizara ahora equals nombre 2, me diría que falso, porque las cadenas, ¿vale? Son distintas si están en mayúsculas o si están en minúsculas. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Si yo quisiera saber si dos cadenas son iguales y que ignorase si está en mayúscula o minúscula, pues tenemos un método que se llama equals ignore case, ¿vale? Y de esta manera, a pesar de que Antonio está en minúscula y Antonio 2, el nombre 2 está en mayúscula, me seguiría diciendo que son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, un método también interesante. Más métodos. Esto ir probándolo de uno en uno, ¿vale? Lo vais probando, vais parando el vídeo, lo comprobáis, hacéis cambios, no escribáis todo el código del tirón, ¿vale? Sino vais escribiendo un trocito de código y lo vais modificando y lo vais ejecutando y vais viendo, ¿vale? Lo que pasa, pues lo voy a poner en mayúscula, lo voy a poner en minúscula y vais viendo lo que va pasando, ¿vale? En el caso del index of, pues igual voy a buscar esta substring, voy a buscar este carácter y vais viendo lo que os devuelve, ¿vale? Hasta que lo entendáis. Si hay algún método que no entendéis muy bien, me lo decís. Bien, otro método, compare tú. Dice, compara dos cadenas, ¿vale? Lexicográficamente, bueno, vamos a ver qué significa esto. Dice, va a devolver un 0 si son iguales,
y un número menor que 0 si cadena 1 es anterior en orden alfabético. O sea, lo que va a comparar las cadenas es, como dice ahí, lexicográficamente, alfabéticamente. ¿Vale? No como en el caso anterior, Antonio es igual que Antonio, que me va a decir verdadero o falso, sino lo que me va a decir es el orden alfabético, ¿vale? O sea, si yo pusiera Antonio y Venancio, ¿vale? Pues lo que me va a decir es quién va antes. Me va a servir para ordenar, o sea, me serviría para poder ordenar cadenas, ¿vale? Dice que si devuelve un número menor que 0, o sea, un número negativo, si cadena 1 es anterior alfabéticamente a cadena 2, ¿vale? Un número negativo si cadena 1 es anterior alfabéticamente a cadena 2. Y un número positivo si es posterior, ¿vale? Bueno, tenemos aquí Ana y Antonio. Y estamos comparando, queremos comparar Ana con Antonio. Queremos saber si Ana va delante o detrás alfabéticamente, ¿vale? Si tuviésemos que ordenarlo. Bueno, pues veis que eso estamos aquí. Nos pone menos 19. Eso quiere decir que Ana va antes que Antonio alfabéticamente. A N los dos son iguales, pero la A va por delante de la T. Por lo tanto, Ana alfabéticamente va por delante de Antonio. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un método interesante si yo necesitase ordenar alfabéticamente cadenas. ¿De acuerdo? Vale. Otro método. Esto sería interesante que os hiciese un pequeño resumen hasta que recordaseis, ¿vale? Estos métodos los vamos a utilizar tanto que los vamos a aprender de memoria. Pero bueno, de momento sería interesante que anotaseis en un pequeño, en la libreta, ¿vale? Estos métodos para tenerlos siempre presente cuando tengamos que resolver algún problema. Las cadenas me van a ayudar mucho a resolver muchos tipos de problemas y que tengamos estos métodos presentes, ¿vale? Trim, bueno, un método también interesante. Fijaros, os he comentado que las cadenas son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿no? O sea, si empieza por mayúscula, pues me va a decir que es distinta que si empieza por mayúscula. Luego, a la hora de yo pedir un dato, puede ser que el usuario escriba un nombre y le haya dado a un espacio por delante o por detrás, ¿no? Y entonces la cadena, pues en vez de ser Antonio, es Antonio más un espacio. Claro, yo ese espacio no lo veo. Cuando lo presento por pantalla. Igualmente se ha metido un espacio por delante. Si yo ahora quisiese buscar a Antonio y yo escribo Antonio y el usuario ha metido Antonio y un espacio, pues a lo mejor me dice que no lo ha encontrado. ¿Vale? Porque está buscando a Antonio y no encuentra esa cadena. ¿Entendéis, no? Lo que os estoy diciendo. Bueno, pues una de las cosas que hacemos, que se hacen cuando pedimos datos, antes de almacenarlos en la base de datos, en un fichero, es formatearlo, ¿vale? Es formatearlo. Ponerlo de una determinada manera. Pues, por ejemplo, a lo mejor decidimos poner las cadenas todas en mayúsculas. Tenemos que quitar los espacios que haya por delante y por detrás de las cadenas, porque nos pueden inducir a error. ¿De acuerdo? Bueno, pues trim es un método que eliminaría de forma automática los espacios de una cadena por delante y por detrás. ¿De acuerdo? Por delante y por detrás si lo hubiera. Fijaros, en este caso, bienvenido a la clase de programación, lo tenemos por aquí, bienvenido a la clase de programación, ¿veis? Yo he metido 3 espacios, creo que son 3 espacios por la derecha, creo que ponía que tenía el tamaño que era 40, creo que nos decía. ¿Vale? Que el tamaño de bienvenido a la clase de programación es 40. ¿Veis? Incluyendo estos espacios que se han metido por detrás. ¿De acuerdo? Si yo cojo y estamos en el trim, donde estamos, equals, aquí, ¿vale? Si yo digo cadena.trim, lo que hace es, bueno, no le quita los espacios a la cadena, lo que hace es que me devuelve, ¿vale? Devuelve. Aquí esto no sería correcto, elimina el espacio, no. Devuelve otra cadena
cadena donde elimina espacios por delante y por detrás, ¿vale? Donde ha eliminado los espacios por detrás. La cadena sobre la que aplico el método se queda igual, lo que me devuelve es otra. ¿Qué sucede? Que si yo quiero que esta cadena, la original, se quede sin espacio, bueno, pues almaceno en la propia cadena, ¿vale? Yo digo cadena, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tendría que quitar esto, ¿vale? Y la cadena que devuelve la guardo sobre la propia cadena. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo de antes. K3. Bueno, pues también es interesante en ese proceso que os he comentado, ¿vale? Que es de formatearla, ¿no? De quitar esos espacios que no pueden dar lugar a error. Y como veis aquí, con el trim, la cadena antes medía 40, pues ahora mide, esta cadena mide 37. Le ha quitado los espacios que estaban por detrás. ¿De acuerdo? Bueno, pues también, son todos los métodos son interesantes, ¿vale? Los que he puesto aquí son los más interesantes. En ese proceso que os he dicho de formateo, pues a lo mejor decido que yo quiero poner toda la cadena en minúscula, ¿vale? O quiero poner toda la cadena en mayúscula. Bueno, pues tenemos dos métodos, tu lowercase y tu uppercase. Este método, el primero, tu lowercase, lo que hace es devolver una cadena en minúscula. Igual que antes, devuelve otra cadena en minúscula de la cadena original. Si yo quiero que la cadena original sea la que se quede en minúscula, pues la almaceno sobre la propia cadena, ¿vale? Y tu uppercase devuelve una cadena toda en mayúscula. ¿Veis aquí? Bienvenido a la clase de programación, todo en minúscula. Y bienvenido a la clase de programación, todo en mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues muy interesante en este proceso que os he dicho de formateo. ¿De acuerdo? Bien, otro método también muy interesante, replace. Lo que hace es devolverme otra cadena, os digo igual que antes. Si yo no quiero que me devuelva otra cadena, sino que sobre la misma cadena se reemplacen caracteres, pues esa cadena que devuelve la utilizo para machacar la cadena antigua, ¿vale? Bien, bueno, pues el método replace lo que hace es me devuelve una copia de esa cadena en la que sustituye los caracteres que yo le haya dicho. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí digo cadena reemplaza los espacios en blanco, ¿veis? Los espacios en blanco por espacios vacíos. Estaría quitando de la cadena los espacios, ¿de acuerdo? Que es algo que me va a interesar, ya veréis en alguna que otra ocasión. Pues fijaros, ¿veis? Bienvenido a la clase de programación. Hemos eliminado los espacios en blanco. Aquí, por ejemplo, digo, oye, reemplázame la cadena A, ¿vale? Aquí le estamos dando como cadena la cadena A, no le estamos dando tratamiento de carácter. La A por un asterisco. Y veis que donde está la A, me lo ha reemplazado por asterisco. ¿De acuerdo? Bueno, pues otro método también muy interesante. Todos son interesantes y todos me van a servir en algún momento para resolver algún problema. ¿De acuerdo? Por eso digo que son muy facilitos de utilizar. Lo que pasa es que tenemos que tenerlo en la mente. Tenemos que, sí, pues había un método en las cadenas que podíamos reemplazar caracteres de una cadena que me podía servir, ¿vale? Tenemos que recordarlo. Por eso os digo que ahora mismo pues hagáis una especie de resumen para que lo tengáis por ahí hasta que lo recordéis. Otro método también, Start with, dice, devolverá verdadero si la cadena comienza por la cadena pasada. Yo sobre esta cadena, que era bienvenido a la clase de programación, quiero saber si comienza por la cadena bienvenido, ¿vale? Pues me dice que sí, lo veis aquí abajo, ¿no? Sí. Yo quiero saber si en esta cadena, bienvenido a la clase de programación, contiene la cadena ido, ¿vale? Bienvenido. Pues me dice que también. ¿De acuerdo? Start with, si comienza por una cadena, contain,
si contiene la cadena, y también tenemos el método endWith, que ya os podéis imaginar, ¿no? Me va a decir si una cadena termina en la cadena que yo le mando. ¿De acuerdo? Bien. Otros dos métodos que también vamos a utilizar mucho. Este, por ejemplo, el que viene ahora, split, lo vamos a utilizar mucho pues para la próxima evaluación cuando trabajemos con ficheros. Nosotros vamos a tener los datos almacenados en un fichero y, por ejemplo, vamos a tener información de los alumnos en un fichero pues de esta manera. ¿Veis? En una línea tenemos información, mucha información, pues de un alumno. Aquí podrían estar sus notas y más cosas, ¿no? Nombre, apellido, el curso en el que está matriculado, las asignaturas en las que está matriculado, todo eso está en una única línea. Y yo necesito separarlo en campos, ¿vale? Acordaros, esto sería como un registro de una base de datos, una tabla de una base de datos donde tenemos toda esta información. Esta información no tiene por qué ser todo cadenas, ¿no? Aquí pueden aparecer también, pues no sé, un 4, un 8, notas a lo mejor de estas asignaturas, ¿no? Puede aparecer por aquí un verdadero, yo qué sé, que signifique, pues no sé, a qué se puede referir. Lo que quiero que entendáis es que esto sería pues un registro de una tabla, de una base de datos. Y yo necesito romperlo en campos para poder procesarlo, para poder trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. El método split lo que hace es romper la cadena en base a un separador. En este caso el separador es la coma, ¿vale? ¿Veis? La coma que yo estoy poniendo aquí está separando los campos de este registro. Pues yo le digo, oye, rómpeme esta cadena en base a este separador. Y devuélveme esta información como un array de cadenas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora voy a poner el punto de interrupción, que lo tengo aquí para que lo veáis. Aquí ahora no lo estoy mostrando. Entonces hemos conseguido romper toda esta cadena, que es una cadena nada más, en campos y tenerlo en un array para poder procesarlo por separado. Tener por una parte el nombre, por otra parte los apellidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Split me lo rompe en cadenas. Puede ser que haya alguna vez, en algún problema que tengamos, que necesitemos romper una cadena, porque os he dicho que las cadenas en definitiva son array de caracteres. Pues que me devuelva el array de caracteres del que proviene esa cadena, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos programación, asignatura. Si yo digo to array char, esto lo que me devuelve es un array de caracteres con los caracteres de esa cadena. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo en depuración para que lo veáis. Aquí y darle a depurar. ¿Vale? Fijaros, si me pongo aquí, ¿no? Alumno, ¿no? ¿Veis? Alumno es una cadena. Si yo me pongo encima de rompecadena, que es el array que me devuelve el método split, fijaros. ¿Veis? Me ha devuelto un array de cadenas donde en la posición 0 está Jesús, en la 1 Alcocer, en la 2 primero DAO, en la 3 programación. ¿Veis? Me lo devuelve como un array de cadenas. ¿Vale? Pues un método que vamos a utilizar bastante. Y en el caso de toArrayChar, lo que va a hacer es que esta cadena, programación, me la va a devolver como un array de caracteres. Fijaros, si me pongo encima de caracteres, veis que me ha devuelto la cadena rota en caracteres. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todos estos métodos nosotros podremos hacer con una cadena pues lo que nos dé la gana, ¿vale? Acceder a ella, extraer los caracteres uno a uno, extraer un carácter en concreto, romperla en base a un separador, extraer subcadenas, reemplazar caracteres. Bueno, todos estos métodos son los que me van a dar la potencia, ¿vale? Para trabajar con cadenas y poder procesarlas para ver si contienen pues las cosas que nosotros necesitamos o que le hemos pedido al usuario, si el usuario ha introducido correctamente la información. ¿De acuerdo? Bueno, prestarle atención, ¿vale? Al tratamiento de cadenas porque lo vamos a utilizar muchísimo y no sé por qué falláis siempre en este aspecto. Vamos a estar en el último día de clase pidiéndole datos al usuario
como cadena y teniendo que procesar la cadena. Y si no hacemos eso, no podremos crear el objeto y por lo tanto no podré continuar con el ejercicio. ¿Vale? Entonces, tomároslo en serio, trastear mucho el tema de las cadenas, haremos ejercicios, ¿vale? Pero trastearlo, inventaros cosas, buscar información dentro de la cadena, proponeros hacer cosas con la cadena, ¿vale? Y preguntarme las dudas que os surjan. Y este ejercicio, como os he dicho, hacerlo paso a paso, no escribáis todo el código, sino miráis un método y lo trasteáis, modificáis, cambiáis la cadena, cambiáis los argumentos, cambiáis lo que queréis buscar, ¿vale? Hasta que lo entendáis, ¿vale? Entendáis la información que os da. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta luego.